Hola de nuevo, el propósito de este video tutorial es seguir haciendo actividades y tareas relacionadas con la prueba de funciones, límites y continuidad. Entonces, ahora vamos a resolver un ejercicio tipo también del que se va a poner en la prueba, que sería un ejercicio, sería el ejercicio 1 y correspondería al estudio de la continuidad de una función. Sería estudio de continuidad de una función, por ejemplo f de x, bueno, y representación, por ejemplo, que nos den f de x igual a la función, vamos a poner, por ejemplo, 3x menos 1 si x es menor o igual que 0, y vamos a poner, por ejemplo, x cuadrado si x cuadrado más x, si x es mayor que 0. Bueno, cuando afrontamos este tipo de problemas hay que pensar que tenemos una función a trozos, en el que, bueno, si aquí hacemos el eje de las x, perdón, el eje de las y el eje de las x, y representamos la función 3x menos 1, 3x menos 1 es una recta que pasa por menos 1 y tiene pendiente 3, por tanto sería una cosa así más o menos. Voy a hacerlo rápido, Esto sería en todo R, Esta sería la representación de la función en todo R. Vamos a hacerlo, vamos a ponerlo en color, en otro color, vamos a hacer el eje ahí de las x, ahí el menos 1, esta sería una cosa así más o menos, después la hago mejor a escala, esta sería 3x menos 1 en todo R. Ahora voy a representar las dos funciones en todo R. La función lineal, que es esta de aquí, y ahora voy a por la función cuadrática. La función cuadrática se anula en 0 y se anula en menos 1, por lo tanto, bueno, después lo analizo con más despacio, será una cosa así, ¿vale? Más o menos, más o menos, ¿de acuerdo? Bien, estas serían las dos funciones representadas en todo R, una y la otra. Esta sería x al cuadrado más x. Voy un poquito rápido, pero después ya lo hago un poquitín más despacio. Vamos allá. Entonces, me dicen que tengo que representar a la izquierda de 0, o sea, a la izquierda de 0 es, vamos a coger otro color, el verde, aquí. Esta sería la izquierda de 0. La izquierda de 0 tiene que ir la recta, por lo tanto todo esto me sobraría, ¿vale? Y a la derecha de 0, vamos a coger el magenta, por ejemplo, esto de aquí sería a la derecha de 0, tengo que representar la parábola, por lo tanto todo esto me sobraría. Bien, entonces vemos que puede haber un salto, y de hecho lo va a haber, entonces ahí la función no va a ser continua. ¿Qué quiero decir con todo esto que acabo de comentaros ahora? Que para empezar estos problemas hay que mirar estas dos funciones, esta y esta. Si son funciones que sabemos que son continuas en todo R, habría que empezar estos problemas. F de x va a ser una función continua en todo R, porque está compuesta por trozos de funciones continuas, que son 3x menos 1 y x al cuadrado más x, pero que son continuas en R, ¿de acuerdo? El problema está ahora en estudiar la continuidad en el punto 0. Entonces hay que estudiar, vamos a ponerlo en azul, estudiamos la continuidad en x igual a 0. Yo suelo hacerlo de la siguiente manera, yo pongo c en x igual a 0. Por lo tanto, si estudio la continuidad en x igual a 0, recuerdo y digo que una función es continua, f de x es continua cuando se cumple que el límite cuando x tiende, es continuo en x sub 0, cuando x tiende a x sub 0 más de f de x igual al límite cuando x tiende a x sub 0 menos de f de x y vale f de x sub 0. Cuando se verifican estas tres igualdades, entonces digo que la función es continua en el punto de x igual a x sub 0. En 0 me quedaría el límite cuando x tiende a 0 más de la función igual a el límite cuando x tiende a 0 menos de la función y f de 0. Si estos tres son iguales, digo que la función es continua. Empecemos por el límite cuando x tiende a 0 más. 0 más son los mayores que 0. Los mayores que 0, si el 0 está aquí, vamos a ponerlo en
en color azul claro. Si el 0 está ahí, los mayores que 0 son todos estos números en esta dirección. Por lo tanto, si me acerco a 0, quiere decir que voy en esta dirección, o sea, me acerco a 0. Aquí estaría el 3, aquí estaría el 2, aquí estaría el 1, aquí estaría el 0,5, etcétera, etcétera. Me voy acercando a 0 por la derecha. Y entonces, si me acerco a 0 por la derecha, quiere decir los mayores que 0, por lo tanto, tengo que mirar la función aquí. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0 más, habría que hacer el límite, vamos a hacerlo negro, el límite cuando x tiende a 0 más de x al cuadrado más x. En este caso sustituís el 0 y os quedaría 0 directamente. Bien. Analizo ahora el límite cuando x tiende a 0 menos. El límite cuando x tiende a 0 menos de la función, sería los menores que 0. O sea, me acerco a 0 por la izquierda. Acercarse a 0 por la izquierda es ir en este sentido. Así. O sea, menos 2, menos 1, 0,5, etcétera, etcétera, hasta, con signo menos, hasta 0. Por lo tanto, la función vemos que se acerca en este sentido hacia menos 1. O lo que es lo mismo, sustituimos en la función que sería, a ver, el límite cuando x tiende a 0 menos, vamos a hacerlo bien, cuando x tiende a 0 menos de la función, en este caso vale 3x menos 1, 3x menos 1. Sustituís 3 por 0, 0, menos 1, menos 1. Vemos que estos dos límites ya no son iguales, por lo tanto ya podemos garantizar que la función no continúa, ¿vale? Bien. Y por último habría que hacer f de 0. F de 0 se alcanza donde tengamos la igualdad. Y si os fijáis, la igualdad está ahí. Por lo tanto, habría que coger y sustituir en 3, sería, vamos a hacerlo en negro, 3 por 0 menos 1 igual a justamente menos 1. Por lo tanto, vemos que la función no es continua en el punto 0. Habría que decir, no continua en x igual a 0. Ahora vamos a representarla bien. Para representarla bien, me permitís que cambie el estilo de la hoja. Vamos a coger este estilo y vamos a hacer un eje de las x y un eje de las y. Este sería el eje de las y. Este de aquí sería el eje de las x. Bien, este sería el eje. Este de aquí sería el eje de las x. Este sería el eje de las y. Entonces, a la izquierda de 0, todo esto sería a la izquierda de 0. Toda esta zona de aquí sería a la izquierda de 0. Y toda esta zona de aquí sería la derecha de 0. Bien, si queréis vamos a ponerlo en... Todo esto sería a la izquierda de 0. Y todo esto de aquí sería la derecha de 0, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, a la izquierda de 0. A la izquierda de 0 miro y tengo una recta. Una recta que es 3x menos 1. Entonces, vamos a poner... vamos a hacerlo en gris. No, en verde. A la izquierda de 0, vamos a ponerlo a separarlo aquí. Izquierda de 0, x menor o igual que 0 y x mayor que 0. Bueno, x mayor que 0 vamos a hacerlo en azul. Cuando x es mayor que 0. Entonces, cuando x es menor que 0, tengo que representar la recta, vamos a llamar 3x menos 1. Entonces, para representar esta recta, llamo, por ejemplo, y igual a 3x menos 1, hago la tabla de valores x y, cuando x... Puedo tomar cualquier punto, Puedo tomar, por ejemplo, el menos 1 y el 1, y después solamente representar esa parte de la función. Cuando x vale menos 1, me quedaría menos 3 menos 1 son menos 4, y 3 por 1, bueno, vamos a coger el 0 y el 1, 3 puntos. Sería 3 por 0 menos 1, y 3 por 1 es 3, 2. Por lo tanto, pasaría por el menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, pasaría por ahí, pasaría por el 0, menos 1, y pasaría por el 1, 2, el 1, 2, ahí, vale. La recta en R, repito, la recta en R sería esta de aquí. Esta sería la recta, vamos a hacerla bien, esta sería la recta en R, pero no la puedo representar así, porque solamente tengo que representarla hasta
x igual a 0. Por lo tanto sería este trazo de recta, ¿vale? Seguiría así hacia el menos infinito. Esos 2 puntos son los 2 puntos que alcanza la función. Bien, ¿se alcanza el 0? Sí, por lo tanto cierro el punto. Si no se alcanzase el 0 tendría que dejarlo así abierto. Vamos a hacerlo grande para que lo veáis. Si no se alcanzase el 0, lo tendría que dejar así, pero como se alcanza, lo cierro. Por lo tanto, esto sería 3x menos 1, igual a 3x menos 1. Ahora vamos a representar la parábola. La parábola se representa de la siguiente manera. Yo sigo 3 pasos. El primero, puntos de corte de la parábola. Son de la forma x, 0, y son de la forma 0i. Este sale muy fácil, sale f de 0 igual a 0, por lo tanto el punto de corte es el 0, 0. Ya sé que pasa por ahí. Y el otro punto de corte sería resolver la ecuación x al cuadrado más x igual a 0, lo que implica que x es igual a 0 o que x es igual a menos 1. Este punto es el 0, 0 y este punto sería el menos 1, 0. Por lo tanto, pasa por aquí y pasa por ahí. ¿De acuerdo? Segundo de todo, miro el coeficiente de la x al cuadrado. El coeficiente de la x al cuadrado es 1, a es mayor que 0, entonces la parábola va a ser cóncava. Y por último sería calcular la coordenada del vértice. Para calcular la coordenada del vértice me vais a permitir que haga una hoja nueva. Entonces la coordenada del vértice, punto 3, vamos a seguir aquí hacia abajo. La coordenada del vértice, x del vértice, es coger las raíces x1 más x2 partido de 2. Y sería menos 1 más 0 partido de 2 y sale justamente 0,5. O sea que vamos a hacer esto más grande. Vamos a hacer un zoom para que lo veáis. A ver, amplío. Vamos a seguir ampliando esto, amplío. Por lo tanto, la coordenada del vértice, el eje, mejor dicho, de la... Vamos a hacerlo en gris. El eje de la parábola sería este de aquí, ¿vale? Este sería el eje de la parábola. Por lo tanto, sería una cosa así. Vamos a hacerlo en azul, La parábola sería una cosa así, ¿vale? O así. Entonces lo que tenemos que calcular es la y del vértice. ¿Con cuál nos quedamos? Evidentemente tiene que salir negativa. Evidentemente tiene que salir negativa. Al hacerlo, nos venimos aquí. Calculamos la coordenada del vértice, que como vimos antes era 0,5. Ahí voy a disminuir esto. Era 0,5, por lo tanto, la f de x de v sería un medio. Esto vale un medio, perdón, menos un medio. Sería menos un medio al cuadrado más menos un medio. Esto me queda un medio más un medio son un cuarto. Perdón, un medio por menos un medio por menos un medio son un cuarto, menos un medio, y esto sale justamente menos un medio. Por lo tanto, la coordenada del vértice va a estar, la coordenada y del vértice va a estar en menos un medio, que estaría más o menos por ahí. Vamos a hacer otra vez esto grande. Vamos a hacer esto grande, exagerarlo para que lo veáis. Y entonces vamos a borrar esto de aquí, todo esto. Vamos a borrar con este tamaño de punto, vamos a borrar esto, ahí. O sea que sería una cosa así. La parábola, vamos a hacerla en azul, sería una cosa que llegaría hasta menos un medio, que está ahí, menos un medio está ahí, y entonces sería una cosa así, ¿vale? Bien. ¿Puedo representar a la izquierda de 0? Todo esto me lo tengo que cargar, como ya sabéis. Entonces solamente tendría que representar este tramo. Entonces vamos a marcarlo. Este sería el tramo que tengo que representar, ¿de acuerdo? Así. Bien, por lo tanto vemos que aquí vamos a borrarlo. Ahí va a haber un pequeño salto. Y ojo que... Vamos a ponerlo aquí en negro ahora. Esto sí. Ojo que ahí, como no se alcanza... Ahí hay que dejarlo abierto, Ojo que esto es abierto. Vamos a volver a hacerlo. Ahí hay un pequeño salto. Vamos a ponerlo en negro. Y aquí hay que dejarlo abierto, ¿de acuerdo? Hay que dejarlo abierto porque si os fijáis en la función, vamos a hacerlo tamaño grande. Si os fijáis en la función, aquí no se alcanza el 0. Fijaos que ahí no se alcanza el 0. Bien.
Y entonces este sería el resultado final que hay que presentar. Veis que hay un salto, el valor del salto, vale, os lo digo ahora, sería 0 menos 1 en valor absoluto, que vale justamente 1. Y con esto estaría terminado el problema. Espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado. Con esto yo creo que es un ejercicio en el que se trabaja representación de rectas, representación de parábolas, estudio de continuidad. Es un ejercicio bastante completo. Va a ser el ejercicio número 1 de la prueba, estilo este. Y bueno, animaos y prepararlo, porque ya os digo que esto es muy interesante. Nada, me despido diciéndolo de siempre. Thank you for watching.